Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio La Online y ya retomamos, yo creo que en forma labores estamos a 53 de diciembre de 2024. Retomamos labores, mentira, 22 de enero 2025, pero bueno, ya estamos full esta semana con toda la programación y damos la bienvenida a Diana y a Juan Mauricio con el programa de hoy. Soy mujer entre el instinto y la estrategia. Diana, Juan Mauricio, ¿cómo están? Hola Andrés, muy feliz nuevamente de estar con ustedes, con la audiencia y bueno, chéverísimo que nos sigas acompañando Andrés. Hola a todos, Andrés, un gusto volvernos a ver este 2025 y preparados para hablar de lo que más nos gusta. Bueno, está bien y yo gustoso de acompañarlos. Obviamente cuando ya se aburran de mí me dicen, venga, queremos seguir solitos, su voz no encaja, así como me pueden decir como en Yo Me Llamo. Las Sí, sí. tesituras, los merismas o melismas, tus Ah, bajos, tus altos. Bueno, entonces yo me resignaré y me sentaré en un rincón, pero seguiré apoyando detrás de Insistiendo, micrófonos. al estilo Amparo Grisales, me imagino. Sí. No, uy, no. No porque, a ver, yo tengo 51, ella tiene 100, bueno, no me acuerdo, pero bueno, no, sigamos. Sí, sí. Listo. listo. Andrés, ¿y cómo te fue en este descanso, en estas vacaciones? No sé si tuviste vacaciones. Cuéntanos un poquito para ponernos al día y ya vamos entrando en materia. Pues, ¿qué les cuento? Pues a mí diciembre no me gusta mucho, pero me gusta la comida, entonces pues cociné un poquito y estuvo bien. Eh, no estuvimos haciendo radio, estuvimos pues realmente no mucho. Las labores diarias de la finca, porque pues el agro no distingue entre festivos, vacaciones, el agro es algo que es 24/7, entonces trabajando en agro siempre. Pero bien, y creería que el año, pues no sé, no quiero ser muy optimista, porque cuando soy muy optimista como que me estrello, pero no pinta tan mal. Ey, Ya, pues. Andrés, es interesante que cuentes a la audiencia porque seguramente hay personas que se están conectando por primera vez cuando mencionas la finca, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el vínculo con Radio Online? Cuéntanos un poco sobre ello. No, la finca es el sitio donde yo vivo, que pues hace unos años me dediqué al agro, me, me, me vine a vivir a la zona rural de Cali o del Valle y pues me dedico a labores agropecuarias y la radio nace en parte, o la emisora nace en parte a partir de ahí, porque pues finalmente es un medio para comunicar información relativa a las pasiones propias, o sea, en el caso mío, el agro, el emprendimiento, la mamadera de gallo, que creo que es algo importantísimo, o sea, me gusta mucho la mamadera de gallo y lo hacemos a través de unos programas de fútbol, ¿sí? Que más que informar sobre fútbol, lo que pretendemos es como reírnos un rato y la excusa es el fútbol. Ok, Ya. ok, sí, imagínate entonces Andrés que esas son algunas de tus pasiones, lo que te une a llevar a cabo este proyecto y en nuestro caso, ¿por qué creamos este audio podcast? Porque bueno, llevamos más de 12 años en el ecosistema emprendedor
Si bien estamos en Cali, Colombia, hemos viajado por diferentes países para impregnarnos de todas las dinámicas que están rodeando la creación de empresa, llevar ideas a la realidad. Generalmente son ideas que buscan ser reconocidas para recibir a cambio un reconocimiento, un retorno económico, una contribución social, en fin. Y específicamente ya fue tomando forma el año pasado este proyecto de audio podcast porque presentamos un libro, nuestro primer libro, que se llama Mujeres Emprendedoras entre el instinto y la estrategia, y a raíz de ello, que precisamente el libro fue una de las formas para contar todas esas anécdotas que hemos visto, de las cuales hemos sido partícipes en primera persona, también como hemos mentoreado equipos, hemos creado programas, en fin, hemos tenido una dinámica bastante interesante, pues quisimos compartir con la audiencia, con los lectores y con otros actores del ecosistema emprendedor, todo ese contenido que hay. Y resulta que como 300 páginas no fueron suficientes, igual en una de las últimas páginas de este libro habíamos mencionado que íbamos a crear nuevos espacios para seguir hablando porque el tema de emprendimiento es un tema inagotable que nos apasiona muchísimo y por eso estamos aquí. ¿Qué te parece, Andrés? No, genial, porque pues digamos que más allá, hay gente que dice, no, es que es el tema de moda, no sé. No, es un tema que más que una moda es una necesidad. Y dadas todas las dinámicas actuales donde vemos pues que de un día para otro, eh, digamos, por decisiones ajenas a las nuestras, podemos quedarnos aguantando hambre, aguantando sed, aguantando frío, porque sencillamente se cerraron las fronteras. Colombia es un país, y si nos centramos en emprendimiento y en Colombia, Colombia es un país que yo diría que desde inicios de los noventas empezó a desestimular los emprendimientos y empezó a desestimular la producción. Entonces, y digamos que lejos de reactivarse, porque hay gente que dice, ay, no, es que cuando llegó Uribe, los empresarios y no sé qué, y los otros dicen que no, que cuando llegó Petro, bueno, en fin, o sea, Sí, sí, el sí, tema sí, político ha sí. sido, ha brillado por su incompetencia, sobre todo en este punto de generar un entorno, y yo no voy a decir amigable, sino un entorno atractivo para emprender. Yo hablaba en estos días con alguien y le decía, hay paraísos fiscales y también infiernos tributarios, y nosotros vivimos en un infierno tributario y un infierno leguleyo. Entonces, yo creo que es vital empezar a hablar mucho del tema, pero hablarlo desde la experiencia, hablarlo sin pretender vender humo, porque estamos llenos de humo amarrado al emprendimiento. Y ya lo hablábamos creo que en el último capítulo o en el último programa que hicimos el año pasado, cuando hablamos del tema de las multinivel, de todo esto pues que pretenden vender como emprendimiento y no lo es. Perfecto, Andrés. Y para que las personas que recién se están conectando el episodio de hoy, que es el número 4, el primero del 2025, lo denominamos el Estado como inversionista de tu emprendimiento, ya que por eso quizá Andrés hace un momento mencionaba a algunos presidentes, expresidentes de Colombia. Entonces, y esto nace a raíz de que especialmente este tema, porque en la segunda parte de nuestro libro, allí planteamos una diversidad de preguntas a 30 mujeres que entrevistamos de América Latina y el Caribe. Y entonces dijimos, bueno, ¿en qué pregunta nos vamos a inspirar para el episodio número 4? Y fue precisamente en la que le hicimos a ellas. ¿Consideras que el gobierno de tu país tiene acciones claras y efectivas para las emprendedoras?
Y estamos hablando de que entrevistamos a mujeres, además de colombianas que están residiendo en Colombia en diferentes ciudades, también a mujeres que viven, por ejemplo, en Nicaragua, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, en Ecuador, también alguna colombiana que en el momento de que la entrevistamos estaba aprovechando una oportunidad estando en Alemania y también entre Suiza y Alemania. Entonces también vamos a hablar un poco acerca de esas respuestas que son muy diversas y por lo tanto son muy interesantes. No, bienvenidas todas esas vivencias. Así es. Y Súper importante es que, vamos a hablar hoy sobre el financiamiento de los países hacia el emprendimiento, vamos a hablar un poquito también de las mujeres, cómo se han sentido con esto, pero en la experiencia que he tenido no es tanto las políticas, las normativas o leyes que pueda sacar el gobierno para incentivar el emprendimiento, sino creo que también a veces es qué tanto está preparada la sociedad para emprender. Y bueno, va a hablar de algunos ejemplos ahora más adelantico, porque dinero ha habido, pero ha sido mal enfocado cuando el emprendedor o la emprendedora han recibido esos beneficios económicos y que no han sabido cómo invertirlos. Entonces, como no tienen una dinámica de, de autogestionar su manera de capacitarse, sobre todo, no buscar universidades para poder certificarse, sino de investigar por sus propios medios el conocimiento necesario para poder emprender, ahí vemos una brecha grande. Entonces el dinero que se les entrega no lo botan. Pero como el gobierno tiene que cumplir con unas cuotas, pues el gobierno cumple con unas cuotas y seguimos viendo los mismos emprendimientos, empresas quebradas, y como decías ahora, Andrés, pues culpar a Uribe y a Petro es normal, sobre todo por una sociedad en la que todo el tiempo está buscando hacia afuera la salvación. Sí, sí, de acuerdo. me gustaría que Juan Mauricio nos cuente un poco cuál es su, además de Se me fue el audio. el, la Diana, interconexión. porfa repite porque se nos fue el audio cuando dijiste me gustaría que Juan Mauricio. Ok, perfecto. Me gustaría que Juan Mauricio, quien acabó de participar, de dar su punto de vista, además de ser cofundador de Soy Mujer, también que nos cuente cuál es su interacción con el ecosistema emprendedor, qué lo ha llevado a dar el punto de vista que acabamos de escuchar. Bueno, antes que eso, voy a poner, es como una publicidad, me gusta como nombrar libros, creo que ya lo hice en un momento, pero debido a lo que estamos viendo en este momento con este presidente salido del psiquiátrico que acaba de llegar a Estados Unidos, eh, hay un libro que sí quisiera eh, como recomendar, se llama Las redes del caos, de Mac Fisher. Es la historia secreta de cómo las redes sociales empobrecen la mente y erosionan el mundo. ¿Y por qué quiero comenzar por aquí? Porque ese libro prácticamente fue una investigación de Mac Fisher por más de 10 años y donde el año pasado ya salió al mercado. Cuando llegó a Colombia lo compré el otro día. Entonces lo que yo quiero mostrar aquí es que pues además de estos países de primer mundo, entre el primer mundo, por ahí un humorista dijo que Estados Unidos era como un país de tercer mundo, pero con un cinturón Gucci. Entonces, Sí. entonces entender que nuestra mentalidad como latinoamericanos es muy baja, no tenemos una cultura de autogestión en cuanto a la academia, en cuanto a aprender, a leer, como a buscar la manera de salir adelante por los propios medios, que se ha visto en algunos casos, pero es un porcentaje demasiado pequeño. Y los que salen, pues salen a veces de una manera muy abrupta y llegan hasta cierto punto porque no están preparados. Entonces, cuando Diana me hace la pregunta, quería poner esto como principio para poder explicar que, de alguna manera, los emprendimientos en Latinoamérica son muy parecidos. Realmente el país que lleva la ventaja siempre es Chile.
Ahora no sé cómo está porque pues, finalmente ese cambio que tienen, sea el que sea de la esquina de cualquier otra, sino que todo cambia, genera un trauma. Sí, Pero Chile sigue siendo el país por excelencia en temas de emprendimiento, de financiación. Es más, conozco muchos emprendedores que pasaron por la mentoría que tuve yo con ellos, se han ido para Chile para poder mejorar bastante sus dinámicas. sí, Entonces, en Colombia, finalmente, en Colombia específicamente, vemos emprendimientos que son de muy buenas ideas, pero que realmente no tienen un alcance eh, potente. Yo creo que es un tema de mentalidad. Yo voy hablando, pero me van interrumpiendo para decir unas cosas. Hace unos años, vi una entrevista que le hizo un periodista a Antonio Banderas. Estaban en España y decían que porque era tan bajo el emprendimiento de ellos, que finalmente España y el habla hispana son muy parecidos. Siempre ajá, que tengo a veces reuniones ahora donde trabajo que vienen de otras partes del mundo, Portugal y España, dicen que somos muy parecidos en todo. Y es eso, es que somos muy conformistas y además estamos muy llevados al milagro, a que suceda algo, como si estuviéramos esperando algo que cayera del cielo para poder determinar nuestro éxito. Es básicamente, creo que es un tema de autogestión, de entender que no existe el milagro, sino que hay que entrenarse y entrenarse más de lo normal. Es más, con eso termino para la palabra. Es más fácil entrar a trabajar 8 horas diarias durante toda su vida que emprender, porque emprender se necesita de una capacidad de poder pasarse prácticamente la vida entera haciendo que las cosas pasen bajo la pasión. 100%, 100%, tal cual, tal cual, y muchas veces no pasan, ¿no? O sea, estás haciendo Sí, sí. que las cosas pasen y tristemente no pasan o no pasan como se planearon, pero es bien complejo el tema, es bien complejo el tema. Y me gustaría invitar a Juan Mauricio a que nos cuente en qué escenarios ha estado para que nos cuente todas esas anécdotas que ha tenido de manera resumida, Juan. Sí, resumida. Tecnoparque, yo lo contaba alguna vez, son 15 nodos de Tecnoparque, que ahora se llama Centro de Innovación, que es un proyecto del SENA de hace ya más de 15 años. Estuve por 4 años. Cuando yo entré, habían unos recursos que se entregaban a algunos emprendedores. Eso se fue por medio de normativas y leyes, ya te ponen un poco de taras para poder adquirir ese dinero. Creo que lo conté en uno de los episodios, ¿no? Creo que al principio estas personas, sobre todo mujeres, cuando recibían el dinero, pues se operaban. Entonces el dinero en vez de, como no había un control, como se confiaba permanentemente en estas personas y no había unas leyes que permitieran tener como un cerco para no utilizar ese dinero en otras cosas, entonces eso se llevó a que las mujeres se operaran, los hombres compraran carro o moto, entonces el dinero se empezó a ir por muchos lugares. Claro, Después, después cuando fui llamado, fue algo muy curioso, porque cuando yo tuve una entrevista en el SENA para ser parte de emprendimiento, entré, fue a Tecnoparque y fui como el primer líder y fundador de Tecnoparque Nodo Cali, del Centro de Innovación. Ahí empezó a llegar mucha gente, muchísima gente, y empezamos a ver que había una riqueza de conocimiento en cosas específicas, por ejemplo, en las ancestrales. Veía con gran orgullo y la verdad es que me gustaba ver, por ejemplo, gente de Buenaventura o del Chocó, donde llegaban al Tecnoparque, eh, haciendo, por ejemplo, de frutas como el chontaduro ajá, o el borojó, unas mezclas súper importantes para que el cuerpo tuviera mayor nutrición, para otro tipo de enfermedades. Y cuando pasamos por ahí, pues simplemente lo que hacíamos nosotros era darle una ruta, una trazabilidad que se definía en 3 puntos básicos que es ideación, validación y prototipado. Es una metodología
eh, de dos tipos, de Steve Blank y Bob Dorf, que se llama Lean Startup. Entonces lo hacíamos permanentemente para sacar adelante ese proyecto. Habían cinco líneas ahí en Tecnoparque, básicamente, y esas 5 líneas también llegaban a ser proyectos muy interesantes, pero cuando se pedía el dinero al Fondo Emprender, no había suficiente dinero para llevar los proyectos, llegaban hasta cierto punto y se acababan. Y así sucesivamente he estado en hackathons, he estado en espacios de bootcamps que han permitido acelerar estos proyectos. Y hace poco que estuve en la Salesiana, en Cuenca, Ecuador, pues hombre, los premios los vi muy altos, en dólares además, pues lógicamente, pues, gente que vive allá gasta en dólares también, pero eran premios muy altos. He visto, por ejemplo, países como Ecuador, que en medio que están más relegados que Colombia, han sacado una posibilidad de invertir en varias cosas y entre ellas el emprendimiento. Así que yo vi que hay una aceleración. Entonces termino con esto, he tenido la fortuna de ver cómo el proceso en Colombia ha llegado hasta en este momento que tenemos en Colombia, en Zona América, un centro que se llama Nido, que sale de la gobernación. Y Nido es un espacio donde Rockstar, otras marcas que son la de Rappi, el dueño de Rappi, Ajá. Daniel Bilbao, uno de ellos que es socio, y hay otra empresa más que lo que hacían, una incuba, una idea, otra incuba y otra acelera. Y hay premios de 5 millones de dólares, o sea, las cosas han cambiado. Lo que yo creo es que ese no es el problema es que no estamos preparados para eso. Nos queda, Juan Mauricio nos dejó sin palabras y vemos que ha resumido una experiencia de cuánto, alrededor de 17, Sí, ¿cuántos años más llevas o menos en 17 años. una Ya. experiencia de alrededor de 17 años en emprendimiento? Y no sé si Andrés quiere aportar algo o ya vamos compartiendo de esas percepciones y esas respuestas que nos dieron las mujeres entrevistadas en diferentes países de América Latina y el Caribe. Pues sí, de pronto algo, y es que eh, digamos que lo que dice Juan Mauricio pues hay presupuesto, ¿no? Hay presupuesto para emprendimiento, presupuesto para muchas cosas, pero Colombia es un país cuyo indicador de gestión va hasta el desembolso o la aplicación del gasto. No hay una evaluación de la calidad de la aplicación. ¿Por qué? O sea, porque simplemente, como al ser un país leguleyo, pues tienen que mostrar que firmaron. Este es un país de firmas. Entonces, que firmaron, que desembolsaron y pues vale huevos si el negocio se quebró. Lo que decía Juan Mauricio de las mujeres que recibían la plata para emprender pero se operaban, también es una temática que se da acá en las zonas rurales. Yo la otra vez, en el año 2013, apliqué a un crédito, o sea, no era un subsidio, era un crédito, crédito blando, que era al DTF menos, o sea, ni siquiera más tantos puntos, sino menos tantos puntos, o sea que prácticamente uno terminaba pagando cero interés, ¿ya? Entonces un crédito muy bueno de la línea Finagro que se llamaba ICR, Incentivo a la Capitalización Rural. Entonces, de hecho, el crédito fue muy bajito. Digan ustedes, me prestaron 8 millones de pesos. Con esos 8 millones de pesos compré 3 equipos y había una visita de un auditor, eh, pues al año de haber desembolsado el crédito para ver que uno sí hubiese comprado eso. Entonces él ¿Sí? vino, revisó los equipos, las facturas que estaban a nombre mío, bueno, en fin, que todo estuviera en regla. Y ya pues, bueno, estando todo en orden, ya después yo me fui con él, me da pesar porque esos manes los ponen a voltear pues por todo lado, nosotros en su motico, entonces lo invité a almorzar, empezamos a hablar y me decía que se encontraba mucho
el tema de gente que le prestaban los X millones de pesos y compraban un celular y una moto. Entonces, eh, Entiendo, claro. sí, todo el recurso de emprendimiento se desvía, se desvía. Y eso uno dice, bueno, en parte es culpa, obviamente, del beneficiario, pero el gobierno también, porque yo creo que la obligación, vuelvo a lo mismo, es medir también la calidad de la aplicación del gasto, que realmente sea una inversión, que lo reciba quien es. También evitar que se armen los carruseles, porque por ahí pueden sacar mucha platica para Exacto. el cuñado del que tiene un puesto grande ahí. Y hay un fondo que es el Fondo de Emprender que da como 100 millones de pesos, que eso pues, Exacto. no va a decir que está pasando, pero yo pienso mal y se me ocurre que tranquilamente podría pasar. Es muy fácil que se pueda dar una situación de esas. No estoy diciendo que se ha dado o no me consta, pero Claro. digo que fácilmente se podría dar. Fíjate que te voy a dar un ejemplo. Mi hermana, por ejemplo, el 2023 recibió Fondo Emprender. Ajá, Entonces le ponen una serie de personas que son mentores que en su gran medida realmente se aprendieron el modelo Canva y con eso es que hacen sus entrenamientos. Aparte de eso, le ponen una contadora, le ponen una serie de profesionales al lado, pero estos profesionales se van es prácticamente a molestar al emprendedor en detalle claro, para que cumpla con, con sus actividades al pie de la letra y lo amenazan casi que siempre. Si usted no cumple con esto, usted es la que tiene que pagar. claro, Entonces, al final, lo bueno de eso, lo que acabas de contar, es que sí tuvo la oportunidad de comprar máquinas. Entonces ya, pues al final le dijeron, venga, no se preocupe, ya todo está bien, entonces sus máquinas ya son suyas, ya no hay problema, entonces, pero listo, ahí quedó. Y mire, finalmente eso es es lo que que es pasa. así. Yo hablé la otra vez con un emprendedor al aire que también recibió Fondo Emprender y él me decía que prácticamente el primer año, o sea, la inversión la perdió por un montón de errores, por algo que vos decías al principio y es que no estaba capacitado para recibir el dinero, ¿ya? Entonces, eh, eh, no hubo un orden, y eso también hay complicidad del SENA, porque el SENA debe decir, venga, su orden de inversiones no debe ser así, debe ser asá, ¿sí? O sea, me explico, si Exacto. yo voy a montar un proyecto de ganadería, entonces compro 50 novillos de 2 millones de pesos y llego a un sitio donde no tengo pasto, a los 15 días se me han muerto todos los novillos, ¿ya? Y me quedo Sí, sin sí, nada. sí. Entonces, el tipo le pasó algo similar y lo que tuvo que hacer el primer año fue trabajar en función de defenderse de las auditorías de esta entidad para Exacto. que ese capital semilla no se convirtiera en deuda. Ya después de que el hombre pudo capotear la situación, siguió derecho y empezó a emprender. Pero qué embarrada, porque ahí es donde uno ve que los funcionarios de esas instituciones no son competentes para llevar de la Exacto. mano a nadie. Y vuelvo, y no solamente esas instituciones como el SENA, sino también salpiquemos a las cámaras de comercio. No son competentes. La academia tampoco es competente. No tienen Exacto. ropa para llevar de la mano a nadie. Porque es que no han vivido eso. O sea, no es pecado, pero no han vivido. O sea, a mí me encanta la aviación, pero yo sería un irresponsable si me voy a dictar clases de aviación porque jamás me he sentado en la silla de un piloto. Exacto. Sí, sí. Invitamos a la audiencia, si tiene algún comentario, algún punto de vista, no está de acuerdo en absoluto con nada de lo que estamos compartiendo aquí. En radioonline.com hay un botón que es el botón de WhatsApp y allí pueden escribir directamente. Entonces, dejamos abierta esa invitación. Y como estamos también transmitiendo para otros países,
ahora cuando Andrés mencionaba, por ejemplo, su experiencia de ese crédito blando que fue de 8 millones de pesos, estamos hablando de que es alrededor al valor de hoy unos $2.000. Estamos hablando también del Fondo Emprender acá en Colombia, que generalmente en la actualidad oscila un aporte que hace a los emprendimientos de 100 millones de pesos. Eso es alrededor de $24.000 para que la audiencia que está fuera de Colombia se haga una idea de los montos sobre los cuales estamos compartiendo este tipo de anécdotas y experiencias. Y cuando los he escuchado a ustedes hablar de los funcionarios, de tanto de las entidades públicas como privadas, pues le cuento que también en Argentina pasan situaciones similares. Una de nuestras entrevistadas nos contaba que los funcionarios no estaban capacitados para escoger adecuadamente los emprendimientos que debían recibir apoyo. Imagínense, no tenían las competencias técnicas y que por lo general las ideas que escogían o los proyectos que escogían desafortunadamente no eran los idóneos. ¿Cómo les parece? Fuera de Colombia también pasa en Argentina y bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, como es el tema que estamos hablando hoy es el Estado como inversionista de tu emprendimiento, o sea, lo trasladamos a este punto de vista, o sea, cómo el Estado te apoya o de qué manera está interviniendo en tu negocio, en tu emprendimiento. Por ejemplo, en Nicaragua, la entrevistada nos contaba que si bien el gobierno tiene unas políticas claras, ya era el emprendedor que le asustaba acercarse, o sea, le asustaba legalizarse porque iba a temer que, y con razón, se iba a aumentar el costo de sus productos, que se iba a aumentar sus responsabilidades a nivel tributario y por lo tanto a nivel jurídico, civil, en fin. Entonces, esta fue una de las intervenciones o puntos de vista que nos compartió la entrevistada en Nicaragua y creo que también no dista mucho también de acá de Colombia cuando, si bien entrevistamos a varias colombianas emprendedoras, algunas que no respondían, que pues acá en Colombia hay ley de emprendimiento, que hay unas directrices que están evolucionando, que igual también necesitan fortalecerse. Y bueno, en resumidas cuentas, consolidando las respuestas de las colombianas, sentían que este país está haciendo cosas en pro del emprendimiento, que falta muchísimo, sí, que de todas maneras hay unas bases. Ya digamos, el detalle, como lo hemos venido escuchando ahora de Andrés y de Juan Mauricio, ya el detalle es cómo las personas, los ciudadanos o los funcionarios están implementando esa teoría y esas leyes. Ahora, les cuento un poco y esto me sirvió mucho para también escribir una de esas líneas que transcribimos en el libro y fue en la primera parte donde contamos varios relatos y les cuento que una vez yo participé en un programa convocado por la alcaldía de Cali, de la ciudad donde vivimos, Cali, Colombia, y hice pues algún proceso, hice 2 o 3 participaciones y por ese tiempo, digamos como que fue una experiencia de inmersión para yo saber, para yo de pronto tomar alguna experiencia de allí y plasmarla en el libro. Imagínense que por ese tiempo estaba cercana a las elecciones. Entonces, luego cuando miramos los resultados, empezamos a indagar, bueno, ¿quiénes se ganaron ese apoyo? Estamos hablando que era algo mínimo, ya les digo más o menos de cuánto dinero estamos hablando. Encontramos, bueno, eran menos de $1.000 el recurso que se iba a entregar. Y resulta que cuando indagamos, bueno, yo tenía como un grupo de 4 o 5 personas que estamos más o menos en la misma situación.
me refiero como a la idea emprendedora, y ninguna de ellas, ninguna de nosotras recibimos ese beneficio. Empezamos a indagar y las personas que recibieron el dinero fueron de un área fuera de Cali, sí cercana a Cali, pero más es como de un área aledaña, donde ya habían hecho un trabajo anterior, funcionarios, para luego eso convertirlo en votos. Entonces, Claro. además de lo que hemos escuchado de Andrés, de Juan Mauricio, pues esto ya es un caso puntual, un caso real, que también así funciona, y yo sé que no es solamente así en Colombia, porque como hemos hablado también en otros episodios, en otros países sé que ocurre cosas similares, peores o más sofisticadas, pero igual. Pero Eso yo creo que no peores. Yo creo que es difícil encontrar en otro país cosas peores. Pero eso que dices, y me imagino cuál es el fondo, ¿no? ¿Lo puedo mencionar? ¿O mejor no? Sí, claro. como quieras. Claro. Bueno, Eh, qué vaina con Valleín. Bueno, pero acá también pasó algo similar. Valleín, mucha gente se postuló y fue curioso ver cómo ganaron negocios inexistentes. Sí. ok, imagínense Andrés, ¿cómo le parece? Bueno, igual pues con todas las anécdotas que nos has contado, pues sé que eso es uno más de lo que ha sucedido. Fíjate que hay algo bien interesante que después de tanto tiempo y uno ser como empático con las personas que quieren emprender, uno ya se vuelve selectivo y les hace como el quite a mucha gente, porque saben que a veces son tan inmaduros en el proceso que uno sabe que va a perder el tiempo mentorearlos. Sí, sí. A veces, es que vuelvo, o no vuelvo, sino hay un tema y es, es necesario un tema vocacional fuerte y un tema de pasión. Y eso se da en el gusto por algo, ¿no? Porque, pues a mí que no me vengan con el cuento que yo quiero emprender porque me quiero volver influencer. Eh, pues hombre, ganan mucha plata, sí, pero es que finalmente yo creo que se busca algo más allá de eso, ¿no? Sí, fíjate algo, una anécdota también que ahora, pues, además de que las personas no están preparadas y no hacen lo suficiente para, para emprender, eh, yo sí vi, por ejemplo, y lo vi con el director actual de donde estoy, Ajá, eh, este grupo de personas como los socios de Rappi, los socios de Rockstar, los socios de las plataformas más grandes que existen en este momento, que son colombianos, pero que están realmente en Miami ajá. haciendo sus negocios, son círculos cerrados. Y eso estamos ahí cuando empezaron ellos como uno de los hermanos es que se me olvida el nombre, de Rappi, no Daniel Bilbao, que es uno de los socios, el otro que es como el que pone la cara. El del Colombo, Bueno, sí, yo sé cuál. sí, que es un man pues que es caleño también, pero Sí, pues lógicamente estudiaron en colegios, sí, es un man en play. colegios, exacto, en universidades donde tienen, y uno los ve, y por ejemplo el hermano del de Rappi contaba que no, yo no, yo tengo plata y yo lo que hago es inversión, pero yo me junto con este y con este, entonces los nombraron, Simón y yo decía, Borrero. Simón Borrero eso. Y fíjate que, sí, que el hermano de Simón, yo lo vi sentado en el Hilton, aquí ahí en Ciudad Jardín, en un evento que nos invitaron, y él hablaba y decía, no, ¿y usted qué ha emprendido? No, yo tengo plata y yo invierto, punto. Y Sí, uno ve ese círculo tan cerrado entre ellos y ellos eligen a quién meterlo en el círculo sí. siempre y cuando tenga esa proyección que ellos quieren, si no, no sirve. No, finalmente, y no está mal, ¿no? O sea, digo, no está Sí, no, mal. no, para nada, Son para nada. rentistas de capital. Sí, sí, Es como, pero voy más allá. Yo creo que
y vuelvo y digo, está bien, felicitaciones, pero modelos de negocio como el de Rappi, y bienvenidos si salen más, porque pues no estoy diciendo que no van a estar, pero el efecto en hacer un mejor país, yo creo que es casi cero. O sea, Sí, son modelos que no generan riqueza como tal. Lo que hace es un tema de redistribución del circulante, del efectivo circulante, pero no están generando riqueza como tal. Yo soy como muy anticuado, eh, y yo le doy mucho valor a estos emprendimientos que hacen ropa, que hacen zapatos, que, que hacen comida, que hacen materiales de pronto para construcción, hacen cuadernos, o generan algún servicio que de verdad, no sé, o sea, que de verdad ese servicio, listo, se pueda vender aquí en Colombia, pero que también pueda traer divisas. Y voy a algo que me parece que es súper valioso, y es el tema médico que se da en Cali. Ya, o sea, yo creo que somos, bueno, no voy a decir si potencia o no, pero somos un tema interesante en salud, en odontología, en cirugía estética, no sé. Yo creo que ese tipo de cosas generan riqueza. sí. Ok. Ahora quiero, ahora que hablaste de Rappi, quiero, porque estuve metido mucho en el tema. Rappi es, lo que hace finalmente es como todos las plataformas de conexión donde tú coges un carro y te lleva a otro sitio. O sea, que ya los taxis ya, es más, hoy en día los taxis ya no, ese cupo que tienen, eso ya ha bajado muchísimo ese Sí, valor. sí, va de salida. Y entonces estas nuevas plataformas que pues también es parte, que es buena y que es parte de la evolución, estos modelos casi siempre uno ve que benefician son a los que los crean, ¿no? Igual que Airbnb, que son intermediarios en todo sentido. Sí, sí, Estos son temas de, la base de todos estos proyectos son proyectos de logística, de cómo funciona la sí, logística. sí. Y entonces, eh, y que para mí es algo que vi dentro de la carrera, una materia que es una investigación de operaciones, que eso fue, a mí, siendo ingeniero, yo cuando vi eso me pareció una cosa brutal. Es que Uno ve, por ejemplo, que Rappi, eso es modelos de optimización, ¿sí? sí, exacto, eso a mí me marcó muchísimo. Fíjate que el modelo de Rappi como tal, así como el de cualquier otro Globo o como el de Uber, que finalmente la conexión, o sea, conectan algo entre alguien y otro, es una conexión. Ese tipo de modelos, el de Rappi, por ejemplo, ellos han tenido que emigrar a ser un banco porque la realidad es que mantener un producto en la nube, ellos tienen Google o Amazon, no sé cuál, o sea, eso, los costos son altísimos, entonces es demasiado caro para sostener algo así, tanto así que a veces si tú pides un domicilio, es una cosa que es, más bien voy caminando donde yo quiera ir porque es demasiado costoso. Y la mayoría de proyectos que se han visto aquí, ahora que hablas de que realmente no son como de un impacto como tan certero en la gente, sino que antes se están esclavizando más, pues Sí. estas personas que van y dejan los domicilios de cualquier tipo de delivery, pues hombre, les está dando algo a comer, pero es muy complejo lo que se... Y te digo una cosa, el modelo financiero, y lo digo con conocimiento de mirar los números, porque alguna vez asesoré negocios de comidas y trabajaban con esta plataforma, y te digo que para una empresa de comida no es rentable manejar el domicilio por ahí. Se los venden como, ah, hombre, eso es una inversión en publicidad, y seguramente sí, ¿no? Pero, pero que sea rentable una operación de domicilio por una plataforma de estas, cero. Exacto. Andrés, antes de pasar a compartirle qué opinó en su momento la emprendedora entrevistada en Costa Rica, me gustaría que compartieras también con la audiencia cuál es ese bagaje que tienes o esa experiencia que tienes en números, en finanzas, para que la audiencia sepa que estamos hablando con conocimiento de causa, que hay una experiencia detrás de lo que hablamos. No, pues yo trabajé hace, pues mis primeros empleos,
que fueron, bueno, no me acuerdo, creo que tres. La práctica, sí, bueno, no me acuerdo. Pero mis primeros empleos o mis únicos empleos fueron en la parte financiera, pero no de mercado de capitales, sino finanzas corporativas, planeación financiera, el tema de costos, presupuestos, y no me acuerdo qué más. Eh, eh, digamos que trabajé en empresas muy grandes, de capital foráneo, y uno ahí aprende mucho, muchísimo. Después trabajé en otra empresa de capital local, buena, y al final trabajé en una empresa que, bueno, me arrepiento de haber trabajado ahí porque, no, sí, o sea, fue, digamos, un desastre. Ya después yo renuncié y me dediqué a asesorar empresas pequeñas, a pymes que no podían tener para pagar un gerente financiero, entonces yo les ofrecía como esa opción de ser un outsourcing en temas de gerencia financiera. Y fue muy bacano, aunque fue muy duro el tema del choque con la gente que les manejaba la contabilidad, porque me volvió una figura como muy incómoda para ellos. Pero bueno, ahí se hicieron cosas bacanas, y ya después, ¿no? Como que me volví campesino. Ok, listo. Mira, dos observaciones en cuanto al tema que estamos hablando, el Estado como inversionista de tu emprendimiento, en este caso hablando de instituciones que representan al gobierno. Recuerdo, escuchándolos a ustedes, recuerdo una vez que escuché a los de Cámara de Comercio de Cali diciendo que le estaban apuntando mucho a los emprendimientos de alto impacto, que ellos soñaban con que los emprendedores de Cali estuvieran en la bolsa de valores, en fin. Entonces, también suele suceder con esto, a que voy, a que suele suceder que los funcionarios no tienen los pies en la tierra, que por supuesto con esos deseos de mostrar cifras, de mostrar grandes logros, se olvidan realmente de cuál es el capital social que permanece Claro, que pesa más en la ciudad. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, si los funcionarios están enfocados en ayudar, en promocionar a los emprendimientos de alto impacto, pues están dejando a la mayoría de la población por fuera. Entonces, eso también, ese era un punto que quería resaltar. Y ya para entrar a compartir la respuesta de Verónica, que fue la persona que entrevistamos en Costa Rica, ella mencionaba que consideraba que el esquema del emprendedor como tal, el gobierno no lo entendía. Entonces, para ellos, o personas así que de pronto no tienen muy bien identificado qué es emprender, cuál es la connotación de emprender, le recomendamos que escuche el episodio anterior, que hablamos, hay varias cosas de qué es emprendedor, qué no es emprendedor, qué se considera una iniciativa emprendedora y qué no. Sería muy bueno que la escucharan. Entonces, volviendo, Verónica nos decía eso, que digamos como que la percepción que ella tenía en cuanto al gobierno, cómo entiende a los emprendedores, más bien era que el gobierno veía a empresarios, que si alguien iniciando con una idea o con un proyecto naciente se acercaba al gobierno de Costa Rica, no iba a encontrar gran ayuda porque el estamento judicial, financiero, ejecutivo, en fin, todo estaba era preparado para recibir era ya a empresarios, a personas que ya tuvieran un grado bastante adelantado en su negocio, en su empresa. Eso era lo que nos compartía Verónica desde Costa Rica. Ahora, si hay alguien que cree o tiene información que esto ya ha cambiado, que tiene un punto de vista contrario, que nos escriban para nosotros también ir actualizándonos en noticias. Mira que, o miren que hay algo que yo viví cuando cuando formalizamos el tema de la finca, nos acogimos a una ley que se llamaba la Ley 1429 de 2010. Ya me Eh, acuerdo. y entonces, la Cámara de Comercio, la Ley 1429.
y arrancamos, ¿no? Eh, y al final del día, ¿qué pasó? O sea, en teoría era muy buena la ley, 3 años sin pagar impuesto de renta, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero había letra chiquita, Sí, 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 ¿ya? sí. Había letra chiquita, había letra pequeña, letra menuda. Entonces finalmente no pudimos aplicar. Mm. Y al final del día no es tanto el tema de plata, es el tema de gestión, de yo tener que parar de trabajar y de vender por sentarme con un contador o una contadora a hacer los pinches medios magnéticos. O sea, si me entienden, un poco de cosas que, que, que tampoco veo yo que los contadores están preparados para eso, ya, porque uno a veces paga un servicio contable y termina uno a veces haciendo la tarea para que ellos firmen. Y bueno, la famosa ley, muy bonita, muy facial, pero con letra menuda, eso no sirve, ¿ya? Y por otro lado, yo les quería decir que hay un trasfondo también, por lo menos en los países, yo sé que pasa en todos, también en Chile, en todos los países latinoamericanos, y es que cuando tenés muy marcado ese tema de, de, de la izquierda y la derecha, y no tengo nada contra la gente que es fanática de la izquierda ni fanática de la derecha, yo soy muy empático con los enfermos mentales, y respeto mucho esas patologías, o sea, Sí, 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 respeto definitivamente. mucho los fanatismos, o sea, me burlo, pero lo respeto, pero el rollo es que cuando te encontrás esa extrema izquierda, tratando de satanizar a la persona que hace empresa, y encontrás influencers como este barbado que no me acuerdo cómo se llama, que sale con gafas oscuras, ah, los empresarios y no sé qué, y que la gente de bien y no sé qué, pero muchas veces, hombre, no es así, no es así porque hay gente que empieza a hacer empresa y no vive tan bien como un asalariado, muchas veces arrancás y a mí me ha tocado que ni siquiera me alcanza para yo mismo ponerme un mínimo. Entonces, Sí, el tema es que a veces se frena mucho todo lo que se podría potenciar en cuanto a emprendimiento. Yo diría que por toda esa satanización que hay, y ustedes van a una oficina de la DIAN y lo miran feo, los del INVIMA lo miran feo, los del ICA lo miran feo, todo el mundo se quiere totear en usted. Ok, Andrés. Y bueno, tenemos 8 minuticos antes de terminar nuestro episodio de hoy. Aprovecho para invitar a la audiencia, si quiere conocer más acerca de lo que hacemos en Soy Mujer, ingresen a organizacionsoymujer.com. Hay algunas personas que me están preguntando que están interesadas en ser voluntarias a partir de febrero. Empezamos a compartir convocatorias, las oportunidades que tenemos para que se vinculen. También las personas que han adquirido el libro, llegarán invitaciones especiales para ellos, para que nos conectemos virtualmente. Sabemos que hay libros en, en Argentina, que el libro está en Cuba, por ejemplo, en Curazao, en diferentes partes de Colombia. Entonces, estaremos anunciando algunos episodios virtuales para que nos conectemos y podamos ahondar en todo ese trasegar que nos llevó a publicar el libro, qué ha pasado después de la publicación. Entonces, los invitamos a seguir conectados con Soy Mujer en las redes sociales, @soymujer.com. Y eh, me parece ya importante también, para ir cerrando, un punto de vista acerca de una colombiana que cuando la entrevistamos estaba aprovechando una oportunidad entre Alemania y Suiza, y ella nos contaba, por ejemplo, que le parecía muy dinámico el ambiente emprendedor que encontró en estos países, y que digamos, el tema del networking estaba muy bien organizado. Decía Juliet, que es nuestra entrevistada, también nos compartía que había unos programas de fortalecimiento
bastante fuertes, muy concretos y también sentía que en esos espacios de networking había un apoyo bastante importante. Ella decía cada día que iba a alguna reunión, a algún evento, salía mínimo con 5, 10 contactos. Entonces, eso es parte de lo que ella vivió. Ahora sabemos que, como en toda parte, en los países también, así como escuchamos maravillas, pues también hay otras cosas que no son tan chéveres. Entonces, eso lo dejamos también para otro episodio también. Y eh, creería que de, los, de las grandes respuestas, estas han sido unas pinceladas que hemos compartido con ustedes hoy, más las anécdotas de Andrés, las experiencias, la interacción de Juan Mauricio también en el ecosistema. Y no sé, Andrés, ¿qué quieres compartir con la audiencia? ¿Alguna novedad, una noticia, No, una yo, invitación? yo quisiera, no, la invitación es, bueno, ya se nos está acabando el programa de hoy, nos queda poquito, pero la invitación es a que pues regresen el próximo miércoles a las 7 p.m. y que sigan conectados porque ahora a las 8 p.m. viene Yesenia Mora y Jessica García con Emprendedores al Aire en Prodem, vienen en vivo, pero yo les quería hacer una pregunta a ustedes dos y es, califiquen al país, a Colombia, de acuerdo a lo que estamos hablando hoy, o sea, en su función como amigos del emprendimiento, califíquenlo de 1 a 10. ¿Qué puntaje le da Diana? Pero Andrés, la pregunta es, ¿de Al, parte del al gobierno país o como de parte del... Estado, al país como Estado generando condiciones favorables para los Ah, ya, emprendedores. listo, listo, listo. Yo creo que sería alrededor de un 4, ¿Ok? teniendo en cuenta todos los obstáculos y el enfoque, todo lo que hemos escuchado aquí. Yo le pongo un 6 y le pongo un 6 porque no solamente Nido es un ejemplo de Cali, sino que la Cámara de Comercio de Bogotá, Medellín, Barranquilla, que ya es distrito de innovación, están haciendo unos cambios sustanciales para poder aportar al emprendimiento algo diferente. Esto como que ¿Seis? es una cosa escalable, ¿no? ¿Seis? Sí. Te noto asustado. ¿Qué dice Andrés? No, yo le pongo un 2. Un 2 y me quedan debiendo. Ok. O sea, un 2. Bueno, sí, un 2 por ahí. Un 2. Un 2. O Por- de por- pronto somos como, o bueno, en mi caso voy también muy de la mano con una respuesta que obtuve de una colombiana que decía, bueno, yo no sé mucho de las políticas que tenga el gobierno en cuanto a apoyo al emprendimiento porque yo estoy así muy enfocada en mi iniciativa emprendedora, entonces prácticamente no soy como la persona indicada para darte una respuesta, más o menos así fue la intervención de ella. Ya. yo quiero terminar con algo y es cuando yo te pregunté que sí, claro, lógicamente el tema de hoy era, pues, qué tanto ofrecen los países, pero yo también lo pongo del otro lado. Si yo pongo 6 es porque sé que algunos, de alguna manera, las normativas o leyes que están saliendo para que las ciudades tengan mayor protección con el tema del emprendimiento ha crecido. ¿Para qué? Puede ser para más corrupción, pero por lo menos lo están haciendo. Yo creo que más preocupante es del otro lado el emprendedor que sigue pidiendo, pero que no da eso sí, yo le pondría un 1. El emprendedor general colombiano que finalmente lo que hace es pedir, pedir, pedir y pedir el milagro, no más, porque no hace un esfuerzo al menos mínimo para poderse capacitar y entrenarse y tener buenos resultados. Bueno, Me parece súper valioso lo que está diciendo sí. Juan Mauricio, de acuerdo. Totalmente. Porque hay que mirar las dos caras. Genial, sí. De acuerdo, sí. Y nosotros que estamos permanentemente en contacto con emprendedoras, no es cuestión de una que se escuche que no dejé lo que estaba haciendo porque no recibí apoyo del gobierno o no seguí porque no me gané tal convocatoria. Sí. Eso es bastante recurrente también. Bueno, Diana, Juan Mauricio, se nos acabó el tiempo. Los invito a que sigan conectados porque ya vienen Sí, aquí Empresarios al seguimos, Aire, Semprodem con Jessica y con Yesenia. Un abrazo. Yesenia. Un abrazo para Andrés, un todos. abrazo, que estés bien. Feliz A noche. todos. Chao, chao. Que estén Feliz bien. noche.
Chao. Bueno, ya ven.